gusto incorporar a este seguimiento y cobertura especial que hemos estado dando al tema dominico-haitiano la perspectiva que aporta el periodista especializado en cobertura justamente dominico-haitiana, caribeña y latinoamericana. Me refiero a Jean-Michel Carroix. Bienvenido a Uno más Uno. Gracias. Cuénteme, caballero, ¿cuál es su relato con relación a lo que está pasando entre la República Dominicana y Haití, este conflicto nuevo que se suma a los muchos otros que sufre Haití? No, mira, yo estoy preocupado, evidentemente, por la situación en Haití, pero eso lo hablamos muchas veces en ese programa, y anteriormente con el amigo Juan Bolívar. Bueno, eso lamentablemente no ha mejorado. Y ahora el elemento nuevo de esa, a mi juicio, innecesaria tensión en la zona fronteriza por el asunto del canal, que yo creo que se hubiese podido manejar de otra manera, sin agregar, ¿no? Un elemento adicional, porque es un elemento adicional a la crisis haitiana de cierta manera, además de las consecuencias aquí, que ya vemos en términos económicos. Podríamos discutir de si realmente en términos políticos, como lo han dicho al presidente algunos de sus asesores, eso le hace ganar puntos en las encuestas. Yo creo que es un cálculo a muy corto plazo, porque también está afectando mucha población en la zona del Cibao y toda en la zona fronteriza. La gente vive de ese intercambio, y cuando yo oigo al presidente decir la frontera ya nunca será la misma, eso me preocupa un poco, porque había una convivencia en la zona fronteriza, había muchos contrabando, tráfico de todos tipos, eso sigue lamentablemente. Pero yo creo que el enfoque de República Dominicana de cerrar ese muro, ahora ese despliegue militar, y convertir ese tema del canal en un enfrentamiento así de soberanía nacional entre ambos países, eso ha creado consecuencias en Haití de unificación del orgullo haitiano, porque hay un orgullo haitiano que fue el primer país que se liberó de la esclavitud, la primera república negra del mundo, y yo creo que no se puede jugar con eso. ¿Qué puede pasar? Que tú puedes favorecer, y es lo que está pasando, ¿no? Los sectores más antidominicanos, como aquí se ha dado mucho espacio, digamos, a los sectores más antihaitianos, al punto que en los medios se oye discurso de odios, y esa isla no se va a cortar en dos pedazos. Esa isla va a seguir con dos países distintos, pero que tiene que convivir. Y yo creo que lamentablemente lo que hemos visto en los últimos tiempos va a complicar, inclusive a mediano plazo, esa relación. Eso va a dejar, como estoy diciendo, me llaman colegas haitianos y me doy cuenta cómo el sentimiento antidominicano ha subido en los últimos tiempos. Te voy a dar un ejemplo. Esa violación de una señora haitiana en el aeropuerto hace unos días se ha convertido en un nuevo elemento, ¿no? Para... Como pasó con el crimen múltiple, que ocurrió Claro, en Dajabón previo a lo de cualquier elemento, cualquier información... Enciende la llama. Sí, le mete acelera. más leña a la... Hay quienes apuestan, Jean-Michel y Adalberto, a una intervención de fuerzas internacionales para solucionar ese conflicto. Me gustaría saber tu opinión al respecto ahora, cuando estamos a unos días de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nueva vez conozca una resolución en ese sentido. Son dos cosas paralelas, dos fenómenos paralelos, ¿verdad? Sí, mira,
Yo creo que, bueno, primero vamos a ver si se aprueba, que todavía hay discusiones, no se sabe bien cuál va a ser la posición de China, si abstención no habría problema, si se opone sería un problema, porque el Consejo de Seguridad parece que Rusia no le está dando importancia a eso. No le está dando importancia. Y bueno, hasta el día de hoy lo más probable, lo que se comenta en los círculos diplomáticos, es que sí se va a adoptar la resolución y que sí se va a armar esa fuerza multinacional encabezada por Kenia, financiada por Estados Unidos, que ha prometido $100 millones para financiar. Y eso no es poco dinero. Bueno, dependiendo. Comparándolo con Ucrania. No solamente con Ucrania, no, con Ucrania eso no es nada. Pero no se puede comparar tampoco. No, son diferentes. Yo creo que, bueno, tú sabes, lo que ha dicho Estados Unidos, yo pongo $100 millones, yo creo que hay más, porque evidentemente yo creo que un país como Kenia y otros países... Y Canadá van a poner. Que se han... Sí, se ha abierto un fondo y, por ejemplo, países europeos como España, Italia, Francia, van a ¿Tú crees que se van a cantear? Sí, porque tiene que decir, estamos haciendo algo. Pero yo quisiera volver pues son dos conflictos paralelos. Ese conflicto de las bandas en Haití, la crisis política en Haití, la inestabilidad, la prolongación de un gobierno ilegítimo, como el que tiene Haití en este momento, ese es un fenómeno. Pero ahora, en las relaciones bilaterales, el ingrediente clave para los dominicanos y los propios haitianos es el canal que es el perfecto para la confrontación. La frontera sigue cerrada. ¿Cuál es el bajadero? Se ha hablado de que parece que el gobierno quiere hacer una propuesta de una acción construyendo otro canal, un dique, que en la vigía, para mojar tierras dominicanas. Eso se lleva tiempo, parece que tienen un diseño, lo están elaborando, pero eso... Sí, no, yo creo que hay dos cosas, Alberto. Yo creo que Luis pidió que parara el canal haitiano, no lo han parado evidentemente, por el contrario, ha venido dinero de la diáspora, mandaron un convite, como dicen ellos, un esfuerzo colectivo para hacer ese en condiciones muy dudosas en el plano técnico, no hubo... todo lo que dice el gobierno dominicano, el presidente Abinader, yo creo que es cierto. Hay en las condiciones como se está mal, sin supervisión técnica adecuada, hay un riesgo, por ejemplo, de inundación importante que puede afectar tanto los dos países. Codeví, por ejemplo, podría ser en problemas. Entonces, ¿cuál es la solución que se inventaron? Vamos a hacer otro canal, río arriba, para entonces ese canal, según explicó el mismo presidente, tiene una capacidad, un canal existente, que dijo se había aprobado en el 1966 y que permitiría trasvasar las aguas es decir, secar el masacre de Dajabón, como lo llaman ahora, para que el canal haitiano no tenga agua. Básicamente eso la amenaza. Es una manera de chantaje para decir, si ustedes siguen con su canal, lo podemos hacer un bypass, ¿no? Un bypass y volver, porque realmente el río Masacre de Dajabón tiene como 2 kilómetros en Haití y 7 kilómetros de frontera. Entonces, la idea de la vigía, como se llama el canal que están arreglando ahora, es cortar la parte, un bypass de la parte haitiana, ¿no? Es una amenaza realmente, pero yo creo que eso... Tampoco esa es la solución. No, yo creo que no, evidentemente que no es la solución, porque la solución, a mi juicio, es ver cómo se puede salvar el agua, porque el caudal de agua se ha reducido durante... Y tú sabes que hay afluente
que están en Haití. Entonces, esos son temas, yo creo que son temas técnicos. Pero hay algo que yo no sé cómo aprovecharlo. Si tú vas a Dajabón y vas al cruce fronterizo, al puente, ahí mira para abajo, va a ver un río casi seco, con muy poca agua. Pero tú caminas 3 kilómetros más adelante y te vas a encontrar con un río caudaloso, cuyas aguas se pierden en la bahía de Manzanillo. Entran al mar y se pierden. Sí. Estamos hablando de alrededor de 3 o 4 kilómetros de un río que puede ser navegable. Y como decía el Osama cuando lo vemos aquí en la ciudad, el Osama tiene 2 ríos. El Osama, que nace en Monte Plata, y el Isabela, que nace en Villa Altagracia. Pero son ríos pequeñísimos, pequeños. Cuando se juntan y bajan y han recogido agua de múltiples afluentes, entonces crecen. Eso es lo que pasa también con el Masacre. Aprovechar esa agua es legítimo, y lo deberían de hacer los 2 gobiernos. Claro. Aunque tiene un precio ecológico. Porque en ambos lados están los manglares del río Masacre. En los manglares, y entonces ese es un problema. Que dicen que se ha afectado con la construcción del muro, ¿no? Claro que sí, porque el muro, hay quienes han criticado que el muro deja territorio del lado haitiano. La explicación que ha dado el gobierno es no, sigue siendo nuestro ese territorio, pero el muro no se puede hacer en el medio del río. Claro. Entonces hay que hacerlo. Además ellos necesitan como un paso para la vigilancia del otro lado. Y eso parece lógico. No, pero en el caso de ahí, el muro es por los manglares. Y la laguna, que se está edificando porque no hay otro espacio. Claro. A no ser que le dejen kilómetros de margen, ¿verdad? Y eso no sería como tan producente. Sí, yo creo que todos esos temas, Alberto, tendría que, los 2 países tendrían que sentarse. Cuando el argumento que no hay autoridades en Haití es válido, pero hay grupos, por ejemplo, religiosos, las conferencias episcopales de ambos lados han propuesto su mediación, hay ambientalistas. Pero la OEA acaba de proponerla también. Es decir, que para hablar de ese tipo de tema había una mesa técnica de gente que saben de eso, y cuando tú escuchas los expertos dominicanos y los expertos haitianos que realmente conocen la frontera, que realmente saben de temas hídricos, ellos te dicen que sí, que hay soluciones, que hay que sentarse, que hay que repartir las aguas, porque eso evidentemente, que hay, por ejemplo, que ahorrar. Hay muchas fincas dominicanas de arroz, por ejemplo. Eso utiliza mucha agua. Se podría usar de manera más racional la poca agua que hay, ¿no? Hay temas así que se podrían discutir. El gobierno dominicano ha hablado también del Artibonito, que va a ser otro problema, otro lado, diciendo que se va a hacer una presa, pero que no se va a quitar el agua, sino que la presa se va a hacer para la producción de energía, y que el agua se va a dejar fluir. Pero eso hay que discutirlo cuando el gobierno... Pero en el caso de Artibonito, tengo entendido que habían discusiones bilaterales con relación a eso, previo y consenso con relación a... Sí, yo creo que los expertos... Mira, el mismo presidente Luis Abinader dijo que hubo acuerdo para el río Pedernales, que es un pequeñito... Pero sí se puede, no solamente se puede, se debe llegar a acuerdos, porque ese agua pertenece a ambos países. Es decir, no es de uno o del otro, y no se pueden pelear como niños, como decían varios amigos, en una escuela primaria, para eso mi agua, tú haces un canal, yo te voy a hacer otro canal. No. Pero el presidente cogió la cuerda.
Se dejó llevar de la cuerda que le dieron. Yo creo que sí, lamentablemente. Sí. Y hay muchos que atizan, ¿verdad? Y dan cuerda de verdad. Y además un tema y lo mencionabas el aprovechamiento político electoral que se pudiera sacar de este tema en ambos lados. En ambos lados. ¿Y quién se beneficia con esta situación? Mira, lamentablemente, como te digo, son los sectores más antidominicanos. Hablamos de Claude Joseph, por ejemplo, que está haciendo su campaña sobre... Cuando tú escuchas, tú ves los emails o los Twitter, que ahora no se llama Twitter, X de Claude Joseph, su discurso es lo malo dominicanos y... Sí. Pero eso está cada vez, lamentablemente, lo que se oye cada vez más en Haití, como aquí, lo que se oye, y el odio que se está acumulando, en cualquier momento puede pasar una desgracia. Esa frontera con todos esos militares, si se zafa un tiro por cualquier razón, eso puede armar un lío. Además, tú tienes una población que tú le has quitado los alimentos básicos que estaba... Entonces, si tú quieres crear condiciones de crisis... Es una situación bastante difícil porque vimos las movilizaciones que han hecho ahí cerca de Juana Méndez, los haitianos, y han sido masivas. Más grande que la que están haciendo un gobierno ilegítimo como el que tienen los haitianos. Porque se ha convertido en una causa nacional. Una causa nacional. Vamos a hacer, y ese canal lo hacemos contra los malos dominicanos. Eso es lo que me preocupa para la relación bilateral a mediano y largo plazo, porque como te digo, eso acumula. Pero hay quienes dicen, bueno, hace casi un siglo, que los dominicanos y los haitianos, los gobiernos, pudieron ponerse de acuerdo para el tratado que hay, inclusive para la delimitación de la isla. Un siglo después, nosotros estamos reivindicando, tanto de aquel lado como de este lado, ese ultranacionalismo que era propio del siglo XIX, ¿verdad? Sí, no. Qué fuerte, ese retroceso. Ahora te voy a decir, lamentablemente no es propio a la isla. Yo acabo de pasar un tiempo en Europa y esos temas de migración son fuertes. Son temas... No, hay dos grandes temas ahora en el mundo, que es un cambio climático y tema migratorio. Y cuando tú ves lo que está pasando en el mar Mediterráneo, con todos esos muertos diarios prácticamente de migrantes que llegan, es decir, esos son temas que hay que... Ahora, cuando la extrema derecha llega al gobierno, que es el caso en Italia, por ejemplo, la Meloni, evidentemente tiene que manejar el tema de otra manera. Porque, es decir, eso es la realidad. Como en Europa se necesita de la migración porque la población está cada vez más vieja. Aquí todo el mundo sabe que si tú sacas a todos los haitianos, no hay agricultura y no hay construcción. El turismo está muy en problema. Es decir, eso es la realidad. Y no se puede tapar el sol con un dedo, como dice aquí. Miren, se acabó el tiempo. Sí, muchísimas gracias a Jean-Michel Carroix, que cada vez que le llamamos siempre dice sí. Interesante tener su perspectiva. Ahora vamos a una pausa. Cuando regresemos, Adalberto Grullón, vamos a conversar con Manuel Núñez. Él es director de la unidad editorial del Ministerio de Educación y ahora mismo hay otro conflicto ahí con las casas editoriales. Vamos a hablar de eso.